todos, bienvenidos a otro video de la materia Comunicación, Cultura y Sociedad, donde vamos a tratar de empezar a trabajar con el concepto de cultura, relacionándolo con comunicación y con sociedad, pero sobre todo hoy vamos a hacer hincapié en lo que tiene que ver con el ser humano a partir de sus capacidades biológicas y con respecto al desarrollo de la cultura. Vamos a empezar con algunas preguntas. Primero, ¿cómo nace la cultura? Y si es posible que el hombre se desarrolle como tal fuera de un ambiente humano. Vamos a partir entonces también de estas otras dos preguntas. ¿Qué es el hombre desde lo cultural y en qué sentido podemos decir que el hombre es él mismo un producto de su propia creación? Primero tenemos que tener en cuenta que el hombre tiene un conjunto de propiedades y aptitudes desde su nacimiento. Si miramos a un ser humano y lo acompañamos en su proceso de maduración, podemos observar que toda su composición, su color de piel, ojos, piernas, boca y brazos, nos indican todas las capacidades que podrá desarrollar. Lentamente aprenderá a dirigir sus miembros, a caminar, a utilizar sus manos y a adquirir habilidades según las propuestas de su ambiente familiar. Las propiedades y aptitudes están muy poco pautadas y eso es lo que hace que sus respuestas a las diferentes situaciones que deba enfrentar sean muy plásticas, variables y variadas. Esta plasticidad y generalidad de respuestas explica de algún modo su vulnerabilidad ante los diferentes desafíos que le presenta la naturaleza. El niño no posee conductas genéticamente organizadas de defensa, de búsqueda de alimento, de reconocimiento de ciertos peligros, etc. Ahora, ¿qué pasa con los animales? Los animales, en cambio, tienen sus conductas mucho más pautadas genéticamente y eso hace que con rapidez y destreza logren resolver ciertos problemas de subsistencia, tales como cazar, defenderse, construir su nido o madriguera, delimitar su territorio, entre otras. Pero al mismo tiempo ese repertorio de respuestas no siempre le permite llegar a resolver las nuevas situaciones inesperadas a las que tal vez tenga que enfrentarse. Peligros o cambios climáticos o de alimentos disponibles. Esto explica su pobre repertorio de respuestas entre múltiples situaciones a las que debe enfrentarse, y su mejor desempeño se da en aquellos ámbitos en los que requiera conductas conocidas y eficaces. El hombre nace con muy pocas capacidades ya desarrolladas. Solo, sin compañía y asistencia de otros, no puede sobrevivir. Pero esa pobreza de conducta la compensa con una mayor capacidad de adquisición, es decir, de aprendizaje y de creatividad, con la que puede relacionar y resolver las diferentes situaciones. Al responder a estas, el hombre produce cultura, es decir, instrumentos, recursos y expresiones aptas para dar significado a su vida y a su entorno. Estas respuestas constituyen lo que llamamos cultura. El hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido, que otorga valor y significado a gestos, lugares y palabras, que dan una característica propia a su vida comunitaria. El modo de saludar, el modo de consolar, los lugares sagrados y el mismo lenguaje reciben su significado de la comunidad que los reconoce como tales. Fuera de ese ámbito pierden su significación. Dicho de otro modo, los hombres somos animales creadores de cultura. La cultura es una producción humana que tiene una dimensión significante y el hombre, para poder seguir viviendo, vive dependiendo de estos significados que él mismo ha creado. Por lo tanto, podemos afirmar que sin la cultura el hombre quedaría limitado a sus solas reacciones naturales. Sin ese enriquecimiento de posibilidades, recursos y horizontes que le otorga su extraordinaria capacidad de comunicación y aprendizaje. Bien, vamos a hablar un poco ahora de lo que es el hombre a partir de un ser biológico a ser un ser cultural. Históricamente, el hombre ha procurado profundizar el saber acerca de sí mismo, es decir, siempre ha buscado ir tomando conciencia sobre las cualidades de la vida humana, que lo diferencian de las del animal.
Estas características únicas del ser humano son las que le otorgan una dignidad superior al resto de los seres vivos. La naturaleza biológica del hombre lo vincula con el reino animal. Sin embargo, el ser humano, en un momento determinado, desarrolló capacidades, características que superan ampliamente las alcanzadas por los otros seres vivientes. ¿Cuáles son esas características que diferencian al hombre de los animales? Las respuestas han sido varias: la razón, la capacidad de resolver libre y creativamente las situaciones, su capacidad de apertura a lo trascendente. Nosotros decidimos que el hombre manifiesta su novedad respecto de todo animal cuando reconoce el mundo y a sí mismo más allá de las necesidades de su propia supervivencia. Dicho de otra manera, el animal se relaciona y reconoce el medio en tanto éste es respuesta a sus necesidades como abrigo, defensa, alimento. Y no puede tomar distancia de sí mismo y reconocerse en el horizonte de un mundo diverso. En cambio, el hombre puede comprender el mundo en el que vive como una trama de significaciones y valores que van más allá de las necesidades de su propia existencia. El animal establece relaciones con quienes lo alimenta o protege. El hombre, en cambio, es capaz de comprender, es decir, reconocer la existencia de algo o alguien y considerar en ellos un valor que los vuelve dignos, es decir, amables. Solo el hombre puede reconocer lo bello, lo justo, lo bueno, independientemente de sus intereses vitales. Para alcanzar esta capacidad, es necesario que el hombre sea capaz de postergar los impulsos que buscan la satisfacción de su naturaleza biológica. El hombre es el único animal que puede decir no, y ese no le permite dirigir esas energías hacia metas que superan la dependencia de los intereses biológicos. Solo el hombre es capaz de renunciar, por ejemplo, al descanso para atender a un enfermo, a comer para obtener un beneficio estético o sacrificar su comodidad por Dios, por la patria, valores estos ajenos al universo animal. Entonces, el hombre solo manifiesta su novedad cuando establece relaciones de reciprocidad que al mismo tiempo le dan un nuevo significado al mundo en el que vive. Lo constituyen sujeto activo de esas relaciones, ¿sí? El hombre se realiza en función de la relación con los otros y de reconocer al otro como un par, pero que también puede tomar diferentes decisiones. Bien, ahora más allá de lo biológico, vamos a hablar cómo pasamos de hombre a persona. Si bien la capacidad de comprender y amar son propias de todo ser humano y son innatas, constituyen su dignidad inviolable, más allá de lo que él pueda hacer con ella. Esta no puede manifestarse ni calificar la vida del individuo, sino en un ámbito que permita su desarrollo. La vida humana exige un proceso de personalización que consiste en superar las condiciones del mero individuo, para llegar a reconocerse a sí mismo ante el otro y con el otro. Este proceso de personalización se desarrolla en la sociedad, en la trama de relaciones y valores en las que el niño va reconociéndose en el contacto con otros. La calidad de las relaciones que lo acompañan en su crecimiento le permitirán comprender su dignidad y la de los seres que lo rodean. Esta es la tarea esencial de toda sociedad, gracias a la cual no solo integra a los individuos que los componen en una sola comunidad, sino que a la vez permite nuevos crecimientos y los impulsa a nuevas posibilidades. Permite que todo ser humano alcance las condiciones de dignidad que le son propias, implica transformar las situaciones que amenazan esa dignidad y que le impiden alcanzarla, modificar las condiciones materiales de pobreza, aislamiento o discriminación, y desarrollar la conciencia social del valor de la propia vida y de los semejantes, y crear asociaciones civiles, religiosas o culturales que promuevan la defensa de los derechos humanos. No es posible pensar en el hombre como en un ser aislado.
Su vida está siempre entrelazada en profundos vínculos sociales y es allí donde descubre y desarrolla todas sus capacidades. Con respecto a la socialización, vamos a tener procesos de socialización primarios en el caso de la formación de la familia y de la socialización que reciben los niños de los otros integrantes de la familia de diferentes edades, no solamente de los adultos. Vamos a tener otros tipos de socialización secundaria, como en el caso de la escuela o de las actividades en los clubes o de grupos de amigos. Y por otro lado, vamos a tener otro tipo de socialización que implica la interacción con los medios masivos de comunicación y también con, por ejemplo, lo que es el uso de las redes sociales. Para hablar de socialización tenemos que hablar de cultura y tener en cuenta que la cultura es un contexto. Si el actuar humano se comprende en el seno de relaciones sociales, tenemos que leer su actuar en el ámbito más amplio de las respuestas comunitarias. Por ello, definimos cultura como el conjunto de mecanismos y respuestas que elaboran los miembros de una comunidad para afrontar y resolver las vicisitudes que a diario dinamizan su vida. Podemos decir que hay tantas culturas como realidades generadoras de respuestas colectivas. Desde esta perspectiva, la cultura es un contexto, es un ámbito, es un espacio dentro del cual pueden describirse e interpretarse de manera comprensible acontecimientos sociales, modos de conducta, instituciones, usos de artefactos, costumbres o procesos sociales. Todos estos fenómenos configuran sistemas simbólicos interpretables, significaciones que llevan consigo sentidos subyacentes que la interpretación hace salir a la superficie. Con respecto al sistema cultural, lo tenemos que tomar como un programa de acción. En este caso, la cultura es un mecanismo ordenador de la vida de los sujetos sociales que participan en ella. La cultura funciona como una guía de acción. El conjunto de pautas, de normas, de prescripciones constituyen un sistema cultural que facilita la vida diaria de las personas y las hace más previsible. Los hombres tenemos pautadas solo globalidades, caminos generales, líneas de acción genérica. Con respecto a las innovaciones y las crisis, cuando se aprecian desajustes entre esas rutinas, estos programas que se ejecutan todos los días, entonces surge la crisis. Las innovaciones, las acciones no estipuladas que comienzan a utilizarse para responder a las situaciones, proveen respuestas, pero pueden generar inestabilidad respecto de la rutina. Estamos entonces en presencia de un conflicto social. El conflicto social es siempre el resultado del cruce entre las formas y procedimientos ya aprendidos y probados y las nuevas propuestas de acción o de resolución de problemas que se presentan como desestructurantes. Por ejemplo, cuando aparecen propuestas culturales novedosas, como fue la incorporación de la mujer en la vida política, surgieron movimientos sociales de apoyo o de rechazo que generaron resistencia en algunos sectores de la población. Así también la incorporación de la tecnología digital en el mercado de trabajo provocó por una parte la desocupación de gran cantidad de mano de obra y por otra la necesidad de nuevos perfiles de trabajadores, técnicos y profesionales. Las sociedades viven en permanente proceso de transformación y adaptación a los nuevos requisitos del contexto en el que se desarrolla. En la medida en que estas nuevas respuestas logren ser reconocidas e incorporadas por sus integrantes, la sociedad mantiene su identidad. Vamos a hablar ahora y pasamos a otro tema que, si bien se relaciona con lo anterior, tiene que ver con datos más conceptuales, tiene que ver con las distintas relaciones que se establecen entre las culturas. Ya hemos visto entonces que no hay una sola cultura, sino múltiples culturas. Aunque siendo diferentes históricamente, las culturas han establecido contactos y relaciones entre ellas. Pero aún más,
podemos descubrir dentro de un mismo espacio y tiempos colectivos diferentes culturas. Por ello, resulta conveniente hablar de subculturas para referirnos a esta multiplicidad de culturas que coexisten dentro de un mismo ámbito, participando de caracteres comunes más allá de sus diferencias. Por ejemplo, dentro de la que podríamos llamar cultura urbana, podemos observar subculturas barriales, cada una con sus propios códigos, procedimientos, hábitos, etc. El número de culturas se diversifica en función del tipo de respuestas colectivas que cada comunidad elabora para hacer frente a las diferentes vicisitudes que sus miembros deben enfrentar. Así, podríamos hablar de macroculturas, como por ejemplo la latinoamericana, y microculturas como las barriales. Vamos ahora a plantear 4 conceptos generales que tienen que ver con las relaciones de culturas. Vamos a hablar primero de la deculturación, que es un proceso donde una cierta sociedad o pueblo se ve obligado a abandonar su propio patrimonio cultural. De esta forma, quienes sufren esta situación por estas circunstancias, en algunos casos, deben aprender una nueva lengua, nuevos modos de hacer y de relacionarse con los otros. La causa puede originarse en los traslados de impuestos, por ejemplo, por motivos de trabajo. En este caso, por ejemplo, yo les puse el ejemplo de Carlitos Tevez cuando se fue a jugar a Inglaterra y tuvo que viajar a un lugar con costumbres distintas a las nuestras e incluso una lengua diferente. Por otro lado, tenemos la aculturación. A nivel étnico o de grandes culturas, llamamos aculturación al proceso por el cual un pueblo se impone por la fuerza sobre otro. Mediante el uso del poder se le exige a los perdedores el abandono de la propia cultura y en consecuencia la adopción de la cultura del vencedor con la imposición de los modelos y esquemas de la cultura que resulta dominante. En este caso, por ejemplo, podemos mencionar la llegada de los españoles a América, donde se les exige a los nativos que abandonen las costumbres nativas. Por otro lado, tenemos la autonomía cultural, culturas que se presentan con caracteres de autonomía cultural, que significa la originalidad con la que un determinado grupo define o significa la relación con su medio y sus propios proyectos, como efecto de la intercomunicación. No es fácil encontrar esta autonomía en estado puro. En este caso, por ejemplo, en la actualidad no podemos hablar de autonomía cultural pura porque tenemos una cultura bastante globalizada y se intercambian símbolos de una cultura a la otra, pero por ejemplo podríamos hablar de los mayas, de los incas y de los aztecas que vivieron en la misma época pero que cada uno dejaba su impronta cultural y cada uno tenía sus costumbres, su lengua, etc. Por otro lado, tenemos la asimilación, vistas las cosas desde el terreno de los grupos culturales dominantes que se integran a las otras culturas. Darcy Rivero usa el concepto de asimilación para señalar, por ejemplo, los procesos de integración del europeo en las sociedades neoamericanas. Y acá les puse el ejemplo del dulce de leche que se vende en España, que luego de la gran oleada inmigratoria de argentinos a España, comenzaron a vender, por ejemplo, dulce de leche de tipo argentino. ¿Sí? Acá en este caso, el europeo se está integrando a las costumbres latinoamericanas. De estas categorías van a derivar culturas normativas, que son aquellas culturas que se imponen sobre otras, y esto me va a dar como resultado culturas dominantes, que son aquellas que van a imponer sus costumbres y que tienen más poder sobre otros, y por otro lado vamos a tener las culturas dominantes. Y para ir finalizando vamos a hablar de inculturación, que es el encuentro entre personas que se consideran iguales, con intereses y valores que aunque diversos se reconocen tan legítimos como los propios. ¿Sí? Por ejemplo, que se reúna una persona latinoamericana con una persona europea que sabe que los dos tienen culturas diferentes, pero que tienen intereses y valores que aunque sean diversos, se reconocen igualmente como legítimos y no hay discriminación. Por otro lado, hablamos de xenofobia,
como la exclusiva valoración de nuestro propio modo de vivir y comprender la realidad, provocando una actitud de rechazo a todo lo que sea extranjero. Si la xenofobia, piensen que todo lo que termina en fobia tiene que ver con miedo, rechazo, en este caso es el rechazo a las culturas diferentes a las nuestras. Tenemos el etnocentrismo, que es la actitud de grupo, raza o sociedad que presupone su superioridad sobre los demás y hace que la cultura propia, el criterio exclusivo para interpretar y valorar las culturas y los comportamientos de otros grupos, razas o sociedades. Sí, en este caso el etnocentrismo es considerar que mi cultura, mis costumbres son las más importantes y que en función de lo que yo sé, juzgo a las otras y generalmente no las considera legítimas. Y por último tenemos el racismo cultural, que es el rechazo a uno o varios grupos étnicos, como fue el caso del nazismo, o como desprecio y postergación de otros grupos considerados inferiores o diferentes. Y para ir cerrando, y esta vez sí cerramos, tenemos el pluralismo, es esta actitud cultural que va a implicar un ejercicio permanente de reconocimiento de la propia identidad y de los valores y actitudes que caracterizan a nuestro grupo de pertenencia y al mismo tiempo la disposición también constante a conocer y apreciar comunidades con respuestas diferentes. Muchas gracias, espero que les haya sido útil. Si tienen alguna duda, ya saben que la pueden dejar acá abajo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.